Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos inmensas gracias, infinitas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque todo lo bueno que somos, todo lo bueno que tenemos, Señor, es por ti, y sabemos, Señor, que es tuyo y es para ti, Señor. Gracias, amado Padre, porque nos das la oportunidad de, a través de este medio, de alimentarnos, Señor, de aprender, de llenarnos de tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Papito Santo, por tu inmenso amor, tu cuidado, tu perdón, tu gracia, Señor, tu fidelidad y todas tus bendiciones, Señor, para con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que seas llenando de tu presencia, Señor, nuestros corazones, llenando de tu Santo Espíritu, Señor, nuestras vidas. Que invada, Señor, todo nuestro ser, y que sea desechado en este momento toda carga, Señor, que sea desechado todo estorbo y todo obstáculo, Señor, para que nosotros podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, pero que también podamos nosotros dar lo mejor que tenemos, Señor, para ti. Nuestra vida entera, nuestra pasión, nuestro corazón, nuestros pensamientos y toda nuestra vida, Señor, es para ti. Te damos gracias. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento y la sabiduría en esta hora, Señor, para que nosotros podamos, Señor, entender las verdades, Señor, que están, Señor, en tu corazón, que están en tu mente y que están en tu palabra, Señor. Háblanos en esta noche, ministranos, Señor, tu presencia. Enséñanos, precioso Espíritu de Dios, y te pedimos que espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, hoy vengan sobre nuestras vidas, Señor. Que seamos edificados en nuestro hombre interior, Señor, y que podamos, Señor, generar ese crecimiento y ese fruto que tú esperas, Señor, de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, te rogamos que así sea en tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Señor les bendiga grandemente, familia. Dios les guarde. Ay, quietica. Bueno, esperamos que se encuentren todos muy bien. Vamos a empezar con esta lección. Por favor, recuérdenme en qué monte quedamos. Recuérdenme hace 8 días cuáles fueron los montes que vimos. Si de pronto alguno tiene preguntas, inquietudes, por favor háganoslas saber, para así nosotros pues en la medida que podamos poder responder a cada una de estas preguntas. Claudia por ahí había escrito que hay quietica, pero no sé el quietica si era como estoy ahorita o cómo. Entonces, bueno, esperemos que ya se haya solucionado el tema del sonido. Y mientras ustedes escriben allí, quedamos en el pastor. Muy bien, quedamos en el pastor. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del monte del evangelista. ¿Cuántos evangelistas? En esta casa deberían de haber muchos evangelistas, y todos deberíamos de ser evangelistas. Amén, porque es lo que el Señor nos ha puesto a nosotros en el corazón. Entonces estoy por acá buscando el evangelista, ya lo encontré. Listo. Entonces decimos que el evangelista es el que maneja los medios de comunicación. Entonces el evangelista es muy bueno para esto. Por eso es que en nuestros programas radiales, programas de televisión,
En todo lo que tenga que ver con medios de comunicación necesitamos allí evangelistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una facilidad para transmitir el mensaje, son muy buenos comunicadores. Entonces necesitamos que los evangelistas del reino, los evangelistas que están alineados a Dios, a su palabra, a su voluntad, aquellos que tienen comunión con el Señor, puedan tomarse los medios de comunicación. En este momento se me viene a la mente un evangelista que tiene un programa que se llama Café con Dios, y es un programa muy bonito y es de tipo evangelístico. No recuerdo muy bien en este momento el nombre, pero sí me acuerdo del nombre del programa, y es algo bien bonito porque es como una serie y todo surge en un café, pero allí dan el mensaje y transmiten el mensaje de Dios. Entonces qué bonito esto, ¿verdad? Entonces el evangelista es el encargado de los medios de comunicación. El monte para este es el monte de evangelización, y el miembro dentro del cuerpo de Cristo es la boca. Amén. Entonces miren qué bonito es que el Señor nos ha delegado a nosotros ser su boca. Y vemos cuando el Señor le habla al profeta, le dice: serás como mi boca. Entonces el evangelista es el que transmite el mensaje de salvación, es aquel que el Señor le ha dado un carisma y una gracia especial para ser un excelente comunicador. ¿Por qué? Porque el evangelista es el puente entre el mundo y la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Él hace ese puente, él es ese intermediario. Entonces él necesita, miremos que la diferencia, digamos, del profeta, porque el profeta es aquel que es ese intercomunicador, pero entre el cielo y la tierra o la iglesia de Cristo. Pero el evangelista hace puente entre la iglesia y la gente que está afuera, el mundo. Entonces, como evangelistas debemos ser muy buenos comunicadores. Entonces a veces tenemos que trabajar en esa área, ¿verdad? Porque a veces no sabemos transmitir el mensaje bien. Muchos de nosotros experimentamos al comienzo de este ministerio el tema del pánico escénico, los nervios que nos juegan malas jugadas, el usar demasiadas muletillas, entonces, ¿qué pasa? Que podemos llegar a confundir a las personas, no transmitimos o no comunicamos bien el mensaje, lo cual hace de que haya una interferencia. Por ejemplo, ahorita estábamos viendo que yo tenía problemas aquí con el sonido, con el micrófono, y ustedes no podían oírme de la manera correcta. Entonces, de la misma manera, el evangelista, si no sabe comunicar, entonces hay una interferencia, entonces la otra persona no va a poder escuchar y entender el mensaje de la manera correcta. Entonces miremos que este monte de la evangelización debe ser alcanzado por todos los evangelistas. Y que el miembro dentro del cuerpo de Cristo es su boca, el privilegio de transmitir el mensaje de poder y de salvación al mundo. Qué bonito, ¿no? Entonces miremos cuál es el principado, cuál es ese que se ubica allí en la cima de esa montaña, que hace que de pronto nosotros no seamos los evangelistas de reino que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces este principado se llama Apolión. Tomen allí sus apuntes. La palabra griega que significa destructor, porque miren que el evangelista construye reino. Con los ladrillos que son las personas que se van sumando, el evangelista extiende el reino, construye, y que viene Apolión, viene a destruir, es el destructor. Eso me hace pensar un poquito en esta serie, los muñequitos de Ralph el Demoledor, algo así. Ese es el destructor.
es el ángel de los abismos. Este demonio se encarga de destruir toda obra que se quiera levantar en los caminos del Señor. Por esta razón, el evangelista es puesto a prueba por el Señor para que su fe sea de un nivel mayor para poder levantarse y traer a los fieles a Cristo. Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces esto está aquí en Apocalipsis 9:11. Entonces miren que hay que trabajar la fe del evangelista. Tenemos que trabajar en la fe del evangelista porque ¿qué sucede? Sucede que el evangelista como tiene que ir afuera y llevar el mensaje del reino, construir reino, hacer que el reino de Dios se extienda, ¿sí? Y crezca. Entonces viene y es atacado por este principado que es el destructor. Entonces es allí cuando la fe del evangelista tiene que ser mayor a el poder o la fuerza negativa que ejerce el enemigo, la fuerza de oposición. Entonces miren que a veces con los evangelistas luchamos con esto, dicen no, pues se hizo esto, pero no, eso casi no, o la gente no vino al llamado, eso estaba duro, eso está muy difícil. Entonces miren cómo es atacada la fe del evangelista. ¿Por qué? Porque viene este ángel destructor, el ángel de los abismos, y quiere venir a destruir, quiere venir a echar abajo lo que el evangelista viene a traer y a construir en el reino de Dios. ¿Cuál es el guardián de este monte? El guardián de este monte es el Eteo. Los Eteos, huititas, eran los descendientes de Het, que era uno de los hijos de Canaán y nieto de Noé. El nombre Het, H-E-T, Het, significa terror, o sea que los hititas eran hijos del terror. Entonces miren cómo cuando nosotros tenemos un potencial tan grande en nuestras manos como ministros del reino de Dios, como miembros del cuerpo, y hablando del evangelista como la boca en el cuerpo de Cristo, viene tanto el destructor, que es Apolión, como viene el Eteo, que son los hijos del terror, y siembran terror, siembran miedo, siembran duda, desconfianza. ¿Para qué? Para que la obra del evangelista sea echado abajo por el mismo temor, por el mismo terror que infunde. Entonces miren cómo nosotros muchas veces hemos experimentado esto, cuando nos hemos montado en Transmilenio, cuando hemos hecho alguna jornada, nuestro pastor nos alienta en la fe, nos dice vamos, necesitamos repartir 1000 platos de sopa o 3000 platos de sopa, necesitamos no sé cuántos bultos de papa, necesitamos no sé qué. ¿Y qué pasa en nosotros? De pronto nosotros, por respeto, tal vez no le decimos nada, pero en nuestro corazón ya está el Eteo trabajando, sembrando terror, y está allí el principado Apolión trayendo esa falta de fe, esa duda y esa desconfianza para traer abajo todo. Yo recuerdo que en algún momento del ministerio había pues una persona que teníamos como ministro en medio de nosotros, y siempre que decíamos jornada, siempre que decíamos actividad, siempre que decíamos cosas que eran de pronto grandes, pero no para Dios, de pronto para nosotros, pero que en nuestra fe creíamos que podíamos alcanzar, esta persona siempre venía a querer echar abajo, a echar por tierra lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, miremos que tenemos que cuidarnos de esto, evangelistas. El evangelista tiene que trabajar mucho en la fe, echar fuera la incredulidad, echar fuera la duda, no permitir que el Eteo venga y siembre terror en su vida, porque entonces cuando miren que el guardián está abajo, el principado está arriba, o sea que si nosotros vamos a conquistar el monte, ¿con quién nos encontramos primero? ¿Con el príncipe o con el guardián? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿con quién nos encontramos nosotros primero?
A ver, familia, aquí esperando respuestas. Interactúen para saber que si están ahí, no que se están comiendo la arepa rellena de la comida y entonces me dejan sola. A ver. Tengo entendido que la transmisión siempre se tarda como unos segundos o minutos entre cuando yo hablo y cuando llega a ustedes, pero entonces yo voy a esperarlos. Ajá, muy bien, Claudia, con el guardián. ¿Alguien opina algo diferente? Muy bien, Jonathan, con el guardián. Muy bien, todos respondieron muy bien. Entonces, si nosotros vamos a conquistar un monte, lo primero que nos encontramos es al guardián. El principado está entronado en ese monte, nosotros necesitamos desentronarlo y sentar el ministerio allí, plantar el ministerio de Jesucristo en ese monte, pero primero tenemos que pasar por el guardián. Entonces, hablando de el ministerio evangelístico, con el primero que se va a encontrar es con el que siembra terror. Y si nosotros nos dejamos de ese guardián que invada nuestro corazón, que maneje nuestras vidas ese terror que pasa, entonces ahí entonces vemos la influencia ya del principado que está en la cima de la montaña, que es ese destructor. O sea, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos evangelistas incrédulos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, ellos, en vez de ser bendición, son maldición. ¿Por qué? Porque destruyen, porque no le meten toda la fe, todo el esfuerzo, todo el empeño que deberían, y eso nos retrasa, eso jala hacia abajo, jala hacia atrás la obra del Señor y no puede avanzar. ¿Qué necesitamos nosotros? Obviamente contrarrestar esto. El evangelista entonces tiende a ser voluble en sus emociones, ¿verdad? El evangelista de pronto dice, sí, vamos a alcanzar las almas, pero cuando se presenta el más mínimo obstáculo en su camino, como las veces que nos ha pasado a nosotros que llegamos a alguna actividad y nos cae tremendo palo de agua, de repente no vemos llegar las personas, empiezan a suceder un sinnúmero de cosas, pues allí está el eteo trabajando, sembrando terror. Y si como evangelistas nosotros dejamos que ese terror nos inunde, pues no haríamos la obra, y entonces Apolión estaría ganando la batalla y estaría tomando el control del monte del evangelista, trayendo destrucción en el reino de Dios. Miremos que el encargado, digamos, el que lleva de cierta manera la avanzada en la extensión del reino es el ministerio evangelístico. ¿Por qué? Porque, digamos, hablaríamos también del apóstol, que él es Protón, él es la cabeza, él es el visionario, pero en el caso, digamos, del apóstol, él trae los diseños del reino, pero entonces vienen los demás ministerios, las demás componentes del cuerpo de Cristo a ejercer cada uno su función. Los oídos, los ojos, la boca, ¿verdad? Entonces el apóstol es cerebro, pero necesita cuerpo que ejecute, ¿verdad? Entonces, así como el cuerpo no sería nada sin el cerebro, porque el cerebro es el que piensa, el cerebro es el que ve, el cerebro es el que comanda, el que organiza. Hay la necesidad de un cuerpo que ejecute. Entonces vemos que en la avanzada del reino, en la extensión del reino, el evangelista es aquel que lleva allí como la cabecera. Y si el evangelista no conquista este monte de evangelización y deja que su corazón sea influenciado por el miedo, por la duda y por la incredulidad, en vez de ser bendición para el reino, es maldición para el reino, porque trae estancamiento. Y un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero digamos, hablando de la maquinaria de lo que es las congregaciones estancadas, allí hay destrucción
porque la iglesia no fue diseñada para estancarse, la iglesia fue diseñada por Dios para crecer, para multiplicarse, para ensancharse y traer avanzada, o sea, conquistar el mundo, conquistar los corazones para Cristo, salvar las almas. Entonces, cuando nuestros evangelistas no están alineados al reino de Dios, son gobernados por el eteo, son manejados y manipulados. Entonces viene el enemigo, mueve las fichas, mueve las circunstancias, nos trae una prueba económica, nos trae una prueba familiar, nos trae circunstancias adversas para ver si nosotros nos dejamos aterrorizar en nuestro corazón, y esto como resultado traerá destrucción al reino de Dios, trae destrucción. Entonces, miren la importancia, evangelistas, miren la importancia de su labor, porque la manera de nosotros contrarrestar esto es por medio de la fe. Este monte se gana con una dedicación a los asuntos del Señor. Aparte de esto, la santidad y la buena fluidez verbal en cuanto a la palabra de Dios. Pero no obstante, hay que advertir que estos demonios van a estar tentando lo más débil que tengas en tu ser. Por esta razón hay que fortalecer aquellas áreas de tu corazón que sabes que eres vulnerable ante el ataque del enemigo. La palabra clave para este es trictón, tric con C de casa, trictón, la cual significa mensajero o el que porta la voz de Dios. Entonces miren qué impresionante es esto, porque hay algo especial con el ministerio evangelístico que podemos ver aquí en este apartado que leí, y es que dice que nosotros los evangelistas debemos fortalecer aquellas áreas de nuestro corazón en las que sabemos que somos vulnerables ante el ataque del enemigo. ¿Por qué razón? Es que miremos esto como una estrategia de guerra, como una estrategia de batalla. ¿Quién de todos los ministerios es el que incursiona en el territorio del enemigo? Pensémoslo allí y contesten ustedes allí en el chat. ¿Quién de todos los ministerios? Ya hemos pasado por prácticamente todos los ministerios. Entonces hemos dicho, por ejemplo, qué miembro... A ver, vengan, yo me devuelvo acá un poquito y miramos, ¿sí? Por ejemplo, el profeta, aquí es el ojo. El apóstol es el cerebro. El maestro es la nariz. Ajá, ¿dónde está más? El pastor, ¿dónde está? Es el oído. El pastor es el oído. Y vamos aquí con el evangelista, que decimos que él es la boca. Entonces, hablando de esto, ¿sí? El apóstol es el cerebro. Ajá, muy bien, Sonia. El apóstol es el cerebro. El profeta son los ojos. El pastor son los oídos. El maestro es la nariz. Entonces, veamos como entre todos los ministerios, aquí mencionamos 1, 2, 3, 4, son 5 ministerios, y el evangelista es la boca. ¿Cuál de todos estos ministerios, acá de pronto el cerebro, o de pronto será el oído? No, el oído percibe, recibe, ¿verdad? El ojo tiene visión, ve. El oído también percibe, recibe. Los ojos también perciben, reciben cosas. El cerebro sí, él recibe impulsos, pero también envía órdenes. Pero miremos cuál de todos estos sentidos, poniéndole un poquito de lógica, es el que tiene como alcance, o sí, que puede como extenderse un poco más. Sonia lo acaba de decir, el evangelista, porque el evangelista es boca. Entonces la boca, con nuestra voz nosotros podemos tener más alcance. Por ejemplo, en este momento, yo donde estoy aquí en mi casa, pero a través de la boca
yo estoy hablando y estoy llegando a ti, aunque estamos a una distancia, ¿verdad? Pero el sonido trasciende y llega a otros lugares. Entonces miremos que el evangelista de los miembros del cuerpo de Cristo, aunque el maestro de cierta manera lo puede hacer, aunque lógicamente el apóstol lo hace porque el apóstol es cabeza y él direcciona y él lleva el cuerpo y él abre camino y él trae diseños, porque al cerebro es donde llega la información de afuera. De la misma manera es con el apóstol, pero miren que es la boca la que sale, casi que todos los sentidos perciben, únicamente digamos el cerebro y la boca es la que envía. El cerebro envía órdenes al cuerpo, impulsos nerviosos al cuerpo, y por eso el cuerpo puede funcionar y manejarse de la mejor manera y coordinar todo. Pero la boca, aunque percibe también los alimentos, también recibe, pero la boca tiene un alcance que también puede llegar a dar, cosa que no pueden hacer los oídos, cosa que no hacen los ojos, o bueno, de repente lágrimas, la nariz, bueno, ya saben qué, pero la que de pronto tiene alcance y una influencia de esa manera es la boca. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Voy al punto de llegar a que nos demos cuenta que el miembro dentro del cuerpo de Cristo que incursiona, que tiene ese alcance y que se puede extender hasta el campamento enemigo es el evangelista. El evangelista, por decirlo de otra forma o con otras palabras, es el que se le mete al rancho al diablo. ¿Por qué? Por las almas. Él es el que se extiende, el que sale, el que va y el que arrebata las almas y hace que el reino de Dios se extienda y que más personas sean salvas. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser ese emisario, ese que se infiltra en el campamento enemigo y salva almas, obviamente es muy atacado. Todos los miembros del cuerpo de Cristo somos atacados en diferentes áreas, pero miremos que el evangelista tiene que guardarse en la santidad de una manera especial porque él está más expuesto. Quizás los demás ministerios estamos adentro y de pronto salimos, pero ya de manera espiritual. Pero el que en lo físico va y se enfrenta, digamos, físicamente al campo y al terreno del enemigo, pues es el evangelista. Entonces, ¿qué pasa con el evangelista? El evangelista debe cuidar sus áreas débiles. Cada evangelista y cada miembro del cuerpo de Cristo debe saber cuáles son sus áreas más vulnerables ante el enemigo y reforzarlas. Es como si nosotros, por ejemplo, recordemos hace un tiempo lo que vivió en nuestro país con el tema de todo lo que, y bueno, y no solamente en nuestro país, sino muchos países del mundo y más de por acá, de Sudamérica, Centroamérica, de Europa también algunos, con las protestas. ¿Se acuerdan lo que sucedió en noviembre? Todo este tema de las protestas y demás. Y que gente empezó a incursionar en las casas, en los edificios, también en las tiendas, en los supermercados para robar, para saquear. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía la gente de las casas? ¿Qué hacía la gente de los edificios? ¿Qué hacíamos algunos de nosotros inclusive? De hecho, recuerdo alguna anécdota que por ahí me estarán escuchando y sabrán de qué estoy hablando, que bueno, que sonaba un ruido y eso pegábamos el brinco de la silla. ¿Y qué hacíamos? Reforzábamos los seguros de nuestra casa, atravesábamos palos, dormíamos, bueno, yo digo atravesábamos, pero en realidad yo no lo hice, pero sí sé que muchas personas lo hicieron, dormían con el palo de la escoba, ponían todos los seguros. ¿Por qué? Porque afuera había un peligro latente y sabíamos que teníamos que resguardar o proteger, ¿sí?, nuestra casa. Entonces, de la misma manera nosotros como evangelistas necesitamos proteger nuestras áreas vulnerables, reforzar los seguros, poner los cerrojos, decir, bueno, yo soy
tentado en tal área o soy vulnerable en mis emociones o en mi mente me ataca esto o aquello. Entonces debemos reforzar esa parte, guardarla. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos ir al campo del enemigo desprotegidos, no nos podemos ir sin la armadura. ¿Cómo nosotros vamos a sacar al enemigo del corazón de otras personas cuando todavía hay cosas del enemigo en nuestro corazón? Entonces, por eso es que en el ministerio evangelístico también muchas veces se han dado tantas bajas. ¿Por qué? Porque hemos creído que vamos a poder reprender al enemigo teniendo cosas del enemigo dentro de nosotros. Por eso un ministerio como el nuestro, que aunque entre nosotros, el grupo de nosotros, aunque vemos que nuestra iglesia de pronto no es tan numérica y es tan familiar, de pronto es tan pequeña, pero aún dentro de este grupo de nosotros hay los 5 ministerios. Está el apóstol, están los profetas, están los evangelistas, hay maestros y hay pastores, ¿sí? Mas sin embargo, el fluir y el mover y la visión que Dios nos ha dado por medio de la cabeza, del cerebro, que es el que da la visión, da la dirección, da el enfoque, trae los diseños y organiza el cuerpo para que lo hagamos. El enfoque es evangelístico. Entonces es el llamado y es la tarea que el Señor nos ha designado, y por eso es que el ministerio de nosotros ha sido tan atacado y hemos sufrido tantas bajas. ¿Por qué? Porque la gente se emociona y la gente dice, uy, sí, qué chévere las obras de teatro, las coreografías, qué chévere predicar, qué chévere hacer un llamado, tan bonito, la obra social, tan bonito esto, tan bonito aquello. Pero son gente que no tiene profundidad. Son gente que no tienen raíces, son gente que han atesorado tal vez pecado en su corazón, y como ellos son como en el ejército, esos soldados que incursionan allí en ese campo minado del enemigo, pues si ellos no tienen puesta bien la coraza, si ellos no están bien revestidos de Jesucristo, si ellos no están caminando en justicia y en santidad, el enemigo les da de baja porque les da de baja. Y ahí es donde vemos hoy en día a muchos por allá apachurrados, a muchos descarriados. Amén. Vemos a muchos en el pecado, revolcándose en el mundo, o algunos volvieron a la religiosidad de otras iglesias. ¿Por qué? Porque el enemigo los sacó de combate. Quedaron completamente fuera de combate. Entonces miren que en lo que leímos, sí, el evangelista hay que trabajarle mucho la fe. También, ¿por qué? Porque el evangelista tiene, es un deber y es una obligación del evangelista mover los milagros, mover las sanidades, mover los prodigios, porque el mundo no se va a convencer solamente con palabras. El mundo se convence cuando hay señales que siguen. Entonces, ustedes evangelistas y nosotros que tenemos este llamado, necesitamos y debemos movernos en lo sobrenatural. Así que en tu corazón debe crecer esa demanda, ¿sí? Miren que el cuerpo, o la parte del cuerpo que nos correspondió, es la boca, y decimos y dice el versículo que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Por eso el ataque del enemigo es infundir miedo, temor, terror. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos hacer y ejercer ese poder que está en la boca, de traer vida, de traer salvación. Entonces un evangelista debe moverse en esto, aparte de que él debe ser un muy buen comunicador. Entonces un evangelista no puede ser una persona mal hablada. Un evangelista no puede ser un tartamudo.
Un evangelista no debe usar tantas muletillas. Un evangelista no debe ser dudoso, temeroso. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a transmitir, y allí es donde el destructor hace su obra. ¿Por qué? Porque no estamos alineados, no estamos conectados. El eteo ha infundido temor en nosotros, no tenemos identidad y un poco de cosas impresionantes. Entonces es allí donde el reino completo sufre a causa de que nosotros como ministros, ¿por qué? Porque el profeta no puede hacer la obra evangelista. O sea, sí puede, pero no, porque no es la parte, o sea, no es lo que le corresponde. Claro, si el Señor nos puede usar a nosotros porque tenemos el Espíritu de Dios y en Él habitan todos los ministerios, todos los dones y todos los talentos. Y pues si el Señor puede usar piedras, ¿cuánto más no podrá hacer con otra persona del cuerpo de Cristo? Pero es que no es lo mismo un maestro evangelizando que un evangelista evangelizando, ¿me hago entender? No es lo mismo un pastor evangelizando que un evangelista evangelizando. De la misma manera, no es lo mismo un profeta evangelizando o un apóstol evangelizando que un evangelista evangelizando. No sé si me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo. Entonces, necesitamos la efectividad. Necesitamos dejar el temor y el miedo. Necesitamos movernos en la atmósfera sobrenatural de Dios. Miren que los primeros evangelistas, Juan, Pedro, ellos se movían con señales. Ellos fueron y dijeron: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. O sea, a los discípulos los seguían los milagros. Claro, esto debe de manifestarse en todos los ministerios, pero se manifiesta de maneras diferentes. El ministerio profético, por ejemplo, también mueve lo sobrenatural, pero de una manera diferente, trayendo un mensaje a la iglesia, trayendo un mensaje al mundo, pero es un tipo de mensaje no de salvación, es más de corrección, es más de edificación, es otro tipo de mensaje, pero el evangelista maneja esa fluidez, esa gracia. El evangelista debe caer bien en todo lado. Yo no me imagino evangelistas odiosos, yo no me imagino evangelistas mal mirados, yo no me imagino evangelistas orgullosos o prepotentes, porque ustedes deben tener la gracia de Dios. Es ese que tiene carisma, que sabe caer bien a donde va, que sabe comunicar un mensaje bien comunicado, y que aparte de eso le siguen los milagros, le siguen las señales, le siguen los prodigios. Levanta al cojo, sana al que está enfermo, y viene la gloria de Dios y se faja tremendo mensaje. No mensajes largos, pero sí tremendo mensaje cargado de poder, que las almas se ven redargüidas y vienen a ser parte del reino de los cielos. Amén. ¿Cómo vamos hasta ahí, evangelistas? Entonces, miren la responsabilidad del evangelista, porque el evangelista debe tener un punto alto de fe. La escritura dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte: quítate de aquí, échate en el mar, y el monte se movería con ese nivel de fe. Si nosotros no hemos movido montañas, entonces, y el grano de mostaza es algo bien diminuto, entonces, ¿cuál es tu nivel de fe? ¿Qué puedes tú mover? ¿Qué mueves tú? Entonces, miremos que gracias a Dios el Señor nos ha dado en esta casa un padre que es un padre de la fe, y hemos visto fruto de eso. Y nosotros a veces le hacemos contrapeso, a veces él tiene que sacar adelante toda la familia, toda la iglesia, todo el ministerio, todo, en contra de todos, aún a veces inclusive en contra de nosotros mismos, los que debiéramos, y los evangelistas, los que debiéramos tener un nivel de fe, no como un grano de mostaza, aunque sea como una pepa de aguacate, diciendo: si podemos, vamos a hacer, movemos, conseguimos. Hablando de esto,
en estos días estaba yo pensando en algo y yo decía, Señor, ¿cuál es el plan para este año? Señor, la cuarentena se va a acabar y como ministerio, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Y pues el Señor me ha dicho que tenemos que empezar a movernos nuevamente fuerte en evangelismos, en alcanzar. Y yo pensaba y yo decía, Señor, ¿y qué vamos a hacer en diciembre? Está bien que llevemos regalos a los niños. Y de repente se me venía a la cabeza el leteo y decía, no, pero eso ¿quién va a conseguir juguetes? Eso los muchachos no caminan a eso. Y pues al menos sería conseguir 100 juguetes y si conseguimos un juguete al mes ya no alcanzamos de pronto, pues. Y bueno, un poco no de cosas y qué bonito fuera que los evangelistas fueran los que estuvieran ahí en la brecha. De primera, soldado de primera fila. Ese es el soldado de primera fila, es el que está ahí al frente del cañón diciendo con toda me voy y estoy dispuesto a todo y me le meto al rancho al enemigo y le arrebato las almas que le pertenecen al Señor y hago todo esto. Pero necesitamos cuidar esas áreas vulnerables, reforzarlas. Muchachos, no podemos albergar pecado en nuestro corazón porque es como irnos desnudos y desarmados a la batalla y ahí es donde sufrimos pérdidas. Cada vez que tenemos una jornada social, cada vez que tenemos un evangelismo, lo primero que yo pienso es, Dios mío, Señor, guarda la iglesia, aquel que está medio cojo, aquel que está chueco, aquel que está, porque tú no puedes darle un puño al enemigo sin esperar que él te lance uno de vuelta. ¿Y quién es el que va a vencer allí? Pues el que esté más fuerte. Y si nosotros no estamos reforzados en el Señor, pues déjame decirte que el enemigo sí está en todo su fuerza y armado hasta los dientes. Entonces, bueno, evangelistas, ahí les dejo esa perlita para que la estudien, para que trabajemos. El evangelista debe trabajar mucho en la santidad, debe trabajar mucho en la fe. A ver, ¿dónde está? A ver, en la fe, él es el que porta la voz de Dios. Debe trabajar también el evangelista en su fluidez verbal, entonces aprender a hablar, ser buenos comunicadores. Ojalá pudiéramos evangelistas hablar, lanzar un mensaje, grabarnos y luego usted sentarse enfrente a la pantalla y ver cómo usted está dando el mensaje y así nos podamos autoevaluar y poder hacer las correcciones, porque a veces creemos que es molestadera de la pastora, a veces creemos que es que me la tienen montada, que es que me exigen perfección, pero es que todo yo, dicen por ahí. Entonces, a veces es bueno que tú mismo puedas autoevaluarte y hacer correcciones necesarias, decir, oiga, yo como que repito mucho esto, yo como que agacho mucho la cabeza, hablo muy despacio, entonces la gente se aburre, hablo muy rápido y la gente no me entiende, o mi tono de voz es muy pasivo y no me alcanzan a escuchar, entonces no me escuchan, o de pronto grito y fastidio y asusto a la gente. Entonces todo ese tipo de cosas necesitamos como evangelistas tenerlas muy en cuenta para conquistar ese monte, para que en el momento en que cada uno de nosotros, en los diferentes ministerios que nosotros nos encontremos, tomamos posesión, quitamos al principado de ahí, en ese momento tenemos autoridad. En ese momento que somos conocidos en el reino. Entonces nuestra objetivo, nuestra meta debe ser conquistar ese monte. Amén. Vamos a ver el siguiente monte. El siguiente monte es el profeta. Yo sé que ya habíamos visto el profeta, pero recuerden que profetas se dividen en dos: el profeta de las naciones y el profeta de las artes. Entonces ya vimos el de las naciones, entonces vamos a ver en este momento el de las artes.
El monte de este profeta es, amén, el monte de este profeta es el monte de adoración. Por eso las personas que están en la alabanza, en la adoración de una iglesia, los adoradores, por lo general son profetas. Si no son profetas, pues están como en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque cuando uno está ministrando la alabanza, la adoración, uno está también trayendo un mensaje de parte de Dios al pueblo, uno está intercomunicando, uno es ese boquiqui del cielo que conecta con sus hijos, con la iglesia, con el pueblo. Entonces, miremos que este monte es el monte de adoración. Miembro del cuerpo de Cristo es oído, igual que el del pastor, y el principado que está allí entronado es Jezabel. Miremos Primera de Reyes 16:31. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Balac, y tomó por mujer a Jezabel, hijo de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces Jezabel es un demonio que afecta toda la parte sexual y familiar en la familia. Cuando el adorador está en el puesto más alto, ella trata de hacerlo caer por medio de su parte sexual, afectiva o familiar. Esta es capaz hasta de matar los hijos no nacidos y los ya engendrados. Entonces miren qué delicado es esto. Cuando somos profetas de las artes, el que está posesionado allí, el principado, es Jezabel. ¿Y qué busca Jezabel? Jezabel es esa parte de inmoralidad que tumba y que quiere derribar cabezas. Entonces vemos cómo Jezabel en el Nuevo Testamento le quitó la cabeza al profeta Juan. Y en el Antiguo Testamento Jezabel también causó estragos en los profetas, quería matar al profeta Elías, y bueno, es aquella que se involucraba, que era esposa, y luego pasaba con el hermano de su esposo, y bueno, había una cantidad de cosas allí. Ella promovió la adoración a Baal y todo lo que es el paganismo y ocultismo, pero enfocado hacia la parte sexual. Entonces, miremos cómo actúa allí Jezabel en medio de este ministerio, los que están en la adoración. Por eso cuando la gente está, miren, el hermanito es feo hasta que empieza a tocar la guitarra en la iglesia, y todas lo voltean a ver. La hermanita es fea hasta que empieza a cantar en la alabanza. Entonces todos empiezan a mirarla y todos quieren con ella. Y resulta que lo que está operando allí es Jezabel, y por eso vemos que por lo general en las iglesias, y más cuando no hay un pastor o una pastora que tengan discernimiento, una iglesia con discernimiento, atalayas con discernimiento, entonces es cuando vemos estragos en los grupos de alabanza y vemos que hay fornicación, que hay adulterio del uno con el otro, y hay toda esa cantidad de desórdenes, y así están ministrando la alabanza. ¿Qué ministran? ¿Qué están impartiendo a la iglesia? Pecado, inmoralidad. Se ha metido un espíritu jezabélico. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando nosotros intentamos tener un grupo de alabanza en la iglesia, teníamos pianista, teníamos el baterista, teníamos guitarrista, teníamos cantantes en la iglesia. Era un problema. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jezabel, y entonces ahí empezaron a ver algunos noviecitos, y entonces, aparte de que había inmoralidad en esos noviecitos, el grupo de alabanza no se sujetaba al pastorado. Les decíamos, bueno, ustedes empiezan su ensayo a las 8 de la mañana, el servicio empezaba a las 10, bueno, lleguen a las 7 para de 7 a 8 discipularse, en recibir direccionamiento de Dios, llenarse en ir a ministrar. ¿Qué pasaba? No llegaban al discipulado, pero sí llegaban al ensayo de alabanza.
pasaba? El pastor les decía, para este domingo quiero esta y esta canción. Llegaba el momento y en el momento cuando empezaba a ministrar la alabanza, tocaban esta y esta otra, que no eran las que se les estaba diciendo. ¿Qué estaba metido ahí? Jezabel. Había un espíritu jezabélico, que es aquel que desautoriza y que viene también a quitarle la autoridad a las cabezas, y que viene a seducir, que viene a manipular. Entonces, ¿por qué? Porque a Jezabel le gusta el poder. A Jezabel le gusta el poder y busca, así sea la parte sexual, hacer caer y tumbar, quitar la autoridad del reino. Implantarse o suplantar esa autoridad ella. Por eso nosotros necesitamos cuidarnos mucho de ese espíritu jezabélico, saberlo detectar a tiempo, porque este espíritu viene también a traer desorden en la familia. Son esas familias donde manda la mujer, un matriarcado. Son esas familias donde hay desorden, hay desunidad, hay inmoralidad. Entonces allí podemos detectar a este espíritu inmundo, que dice que es capaz hasta de matar los hijos no nacidos y a los ya engendrados. Entonces, espíritu de aborto, ¿sí? Entonces allí se mueve Jezabel. A los que ya han sido engendrados, él viene a matarlos. Ella mata propósitos de Dios, ella mata ministerios. Básicamente es su trabajo. Entonces los puede matar físicamente o los puede matar espiritualmente. ¿Qué es lo que quiere? Busca quitar las cabezas, quedarse con ese. Ella se alimenta. Este espíritu inmundo se alimenta, este principado se alimenta de la autoridad, ¿sí? Y como la línea de autoridad es dada por Dios a sus hijos, a sus ministros, a sus siervos, pues lo que ella busca, alimentarse de esa autoridad, estudiándolos, y la manera que lo hace es a través de la seducción, a través de la inmoralidad. Entonces, por eso es que nosotros, los hijos de Dios, no deberíamos ser seductores. Los hijos de Dios no deberíamos de ser sensuales, que allí opera otro espíritu bastante interesante, pero hoy no les voy a hablar de eso, pero trabaja de la mano de Jezabel. Entonces es bien interesante todo este tema de la sensualidad, porque en el mundo se nos ha enseñado que ser sensuales es algo bonito, que es algo bueno, que es algo agradable. Pero resulta que en Dios esa sensualidad es manipulación y es un poder demoníaco para hacer caer y hacer pecar a las personas. Entonces, miren lo delicado que es esto. ¿Será que nosotros hemos conocido personas que se meten así en la iglesia con un espíritu de sensualidad? De hecho, estas personas jezabélicas es impresionante, porque a veces uno los ve y no son lindos o no son lindas, pero uno dice, tiene un no sé qué, no sé dónde, que todos quieren con ella o todas quieren con él. Bueno, tenemos que empezar a preguntarnos, ¿es la gracia de Dios? Porque también puede ser. Hay una gracia especial que la gente empieza a ver en los hijos de Dios, y esa gracia, pero esa gracia es diferente a la sensualidad. O sea, uno puede distinguir cuándo es Jezabel y cuándo no. Porque cuando es Jezabel es una astucia, es decir, la persona es astuta, es sagaz y viene como cargado de una malicia, de una cosa de querer atraer la atención para sí mismo, actúa en celos, actúa en contiendas, quiere todo para sí mismo o sí misma, y allí está actuando Jezabel. En el caso de la gracia de Dios, cuando las personas ponen su atención en esa persona, no es tanto porque muestra pechos, ombligo, piernas, trasero, nada de esas cosas, sino es porque hay tanta santidad en esa persona y tanta presencia de Dios que empieza a volverse llamativa. ¿Por qué? Porque la gente no está mirando en sí a la persona como tal, sino ve y percibe la misma presencia de Dios en ese siervo o en esa sierva. Entonces tenemos que también distinguir eso, porque a veces es el espíritu jezabélico, pero la verdad eso se conoce facilito, ¿sí? El otro no, la otra persona
es la gracia de Dios que le embellece y que de cierta manera atractiva, pero no podemos decir que es gracia de Dios cuando la persona ni ora. Ejemplo. No podemos decir que es gracia de Dios cuando la persona ni busca, anda en pecado, no se santifica. No, allí está orando es Jezabel. A ver. El guardián de este monte de la adoración es el Ebeo. El significado de este es el que te entretiene, te muestra la libertad en cuanto a tus amores, te seduce, te encanta, te da imaginación en cuanto a lo malo y te hace salir fácilmente y diplomáticamente con mentiras. Tremendo, ¿no? El Ebeo. Entonces, ¿qué dice el Ebeo? Entretiene, te muestra la libertad en cuanto a tus amores. Entonces miren que este monte con este principado y con este guardián es bien interesante porque no se muestra con cachos y cola, sino que se muestra de una manera muy sutil y se muestra libre, dice, te muestra libertad en cuanto a tus amores, pero es algo que viene muy sutil. No es una rebeldía que se muestre abiertamente y se muestre escuetamente tal cual es, no. Es algo que viene como un gusanito que empieza a picar y decir, ay, pero ¿qué tiene de malo? No seamos tan exagerados. Tú tienes derecho. Igual somos jóvenes. ¿Sí? Y antes de casarme primero hay que vivir la vida, primero hay que conocer, porque uno no se puede casar por ahí con cualquiera. Eso cualquiera lo hace. Una vez al año no hace daño, pero es un pequeño gusanito, de una manera muy suave, de una manera muy útil, que empieza allí a tratar de dañar o de desvirtuar la santidad de Dios y desvirtuar las verdades de Dios y empieza a carcomer y dañar. Y cuando menos nos damos cuenta, pues estamos bien alejados del propósito de Dios. Tenemos que cuidarnos muchísimo en esto. A ver. Dice, te seduce, te encanta, te da imaginación en cuanto a lo malo y te hace salir fácilmente y diplomáticamente con mentiras. Yo recuerdo que hace algún tiempo yo le preguntaba al Señor sobre una persona en específico. Yo le decía, Señor, ¿qué pasa con este individuo, con este personaje? Y el Señor me decía, espíritu de engaño. Espíritu de engaño se mueve ahí. Entonces miremos que la mentira y el engaño van muy arraigados. Y saben, en este momento se me viene a la mente para poder como visualizar un poquito más cómo se mueve este espíritu. No lo relata en el libro de Proverbios, si no estoy mal, capítulo 8. Voy a buscarlo. Creo que es en el capítulo 7 o capítulo 8, porque aquí vemos cómo está actuando tanto Jezabel como el Ebeo de la mano. Vamos a buscarlo a ver si no estoy mal, porque aquí vamos a poder visualizar e ilustrar un poquito más de lo que les estoy hablando. Tenemos que guardarnos de esos espíritus, tenemos que guardarnos de la seducción, la atracción, eso que como que me empieza a cantar, como que un no sé qué, no sé dónde, que me empieza a fascinar, el espíritu de fascinación. Todo esto está trabajando allí en lo que es el Ebeo y en lo que son los espíritus jezabélicos. A ver, yo lo busco por acá. Si de pronto ustedes lo encuentran y me pueden ayudar con el pasaje bíblico. No, no es el 8. Será el 9. Vamos a ver. A ver. Alguien que me ayude porque no lo encuentro. Sé que está en Proverbios, pero... Amén.
Está en el capítulo 7. Muy bien. Dice, querido, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, querido jovencito, presente lo que te digo y obedece mis mandamientos. Aush. Cúmplelos y vivirás. Grábalos en tu mente, nunca te olvides de ellos. Cuida mis enseñanzas como a tu propia vida. Hazte hermano de la sabiduría, hazte amigo del conocimiento y te librará de la mujer, pero aquí no solamente, o sea, es aplicable a mujeres, porque de hecho Jezabel se asocia con una mujer, o sea, uno le dicen Jezabel y uno la asocia a mujer, que en la Biblia encarnó a mujeres, pero en realidad este es un demonio, un espíritu inmundo, y él toma tanto a hombres como a mujeres, o sea, hay mujeres con espíritus jezabélicos como hay hombres con espíritus jezabélicos. Recordemos que los espíritus, los demonios, son asexuales, no tienen sexo, entonces tanto se pueden manifestar en hombres como en mujeres, se manifiestan en el homosexualismo y se manifiestan en todas las aberraciones sexuales que hay. Está trabajando ese espíritu inmundo. Entonces dice que te engañan con sus palabras, o sea que cuál es como la herramienta principal, engañar con palabras, y dice que es infiel, que le es infiel a su esposo. Pero miremos que también, ¿quién es nuestro esposo, iglesia? Jesús, ¿verdad? Entonces opera también en lo que es la infidelidad. Un día en que yo estaba mirando a través de la ventana, vi entre los muchachos imprudentes a uno más prudente que otros. Llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer. Ya había caído la noche, el día llegaba a su fin. En ese preciso instante la mujer salió a su encuentro. Iba vestida como una prostituta y no disimulaba sus intenciones. Por eso nosotros debemos cuidarnos de cómo nos vestimos, de cómo, o sea, yo no quiero caer tampoco en legalismos, en cosas que pues no nos podemos vestir de pronto el tiempo con faldas hasta los tobillos o con camisas de cuello tortuga, pero sí debemos manejar cierta prudencia y a veces hay cierta malicia en la manera como nos vestimos, como presentamos la ropa. Mire que dice que esta mujer no disimulaba sus intenciones. Por eso yo quiero hacer una distinción entre la mujer Jezabel, que es una mujer que no lo es, una mujer joven, una mujer bonita, que de pronto se viste a la moda. Eso es una cosa, pero el espíritu jezabélico se ve porque no disimula sus intenciones. Por ahí viendo algunas fotos de algunos hermanitos bendecidos o hermanitas en las redes sociales, yo digo, Señor, guárdanos, porque ahí está Jezabel. Se venden como carne en las redes sociales, literalmente como trozos de carne, y pues los carniceros están ahí dispuestos a ver qué presa pueden pescar, y pues de esto desafortunadamente no queda nada bueno. Nosotros queremos, y nosotras las mujeres queremos, que nos quieran, que nos valoren por lo que somos, pues no demos un mal mensaje. Si nosotros mostramos carne, lo único que se nos van a hacer son los carniceros, y van a querer es despedazarnos. Entonces tengamos cuidado con esto, al buen entendedor, las palabras. Entonces dice que ella no disimulaba sus intenciones, llamaba mucho la atención. Se veía que era una mujer incapaz de quedarse en casa. Las mujeres que no les gusta, quieren vivir en la calle, callejeando, no les gusta la casa, y este tiempo ha sido como un castigo. Miren cómo actúa este espíritu jezabélico. A ver. Dice, ay, me perdí. A ver. Ella llamaba mucho la atención, se veía que era una mujer capaz de quedarse en casa. A esa clase de mujeres se les ve andar por calles, callejeando, o andar vagando por las plazas y detenerse en cada esquina a ver quién pasa. Cuando la mujer vio al joven, se le echó al cuello y lo besó, y abiertamente le propuso:
¿Puedo invitarte a comer la carne ofrecida a mis dioses? Hoy les cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. Por eso salí a tu encuentro, te buscaba y ya te encontré. Tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida. Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo, hagamos amor hasta la mañana. Mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje. Llenó de sus bolsas y no volverá hasta mediados del mes. Con tanta, miren cómo actúa este espíritu. Dice, con tanta dulzura le habló que lo hizo caer en sus redes. Tremendo. Ojo a quien le prestamos nuestros oídos. A veces pecamos por oír lo que no debemos oír, pero a veces pecamos, a veces, miren, está el ingenuo que cae por lo que oye, pero a veces también está el astuto que habla con salamería, dice que con la tanta dulzura le habló. Entonces, que no seamos nosotros de esos de que hablamos con esa dulzura para hacer caer a las personas, porque hay de ambas. Hay el que es ingenuo, el que es tonto y cae y se deja endulzar el oído, pero está también el que presta sus labios y le presta su boca, hasta su cuerpo y su vida a Satanás y a Jezabel. Entonces dice que con tanta dulzura lo habló que lo hizo caer en sus redes. Y el joven se tras de ella como va el buey al matadero. Cayó en la trampa como un venado cuando le clavan la flecha. Cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que esperan la vida. Querido joven, obedéceme, pon atención a lo que te digo. No pienses en esa mujer. Si ven que actúa pensamientos, no pienses en esa mujer, no pierdas por ella la cabeza. Por culpa suya muchos han muerto, sus víctimas son ya demasiadas. Todo el que entra en su boca va derecho a la tumba. Entonces, ven que aquí hay una breve descripción de lo que hace el espíritu jezabélico que se mueve tanto en hombres y mujeres. Utilizan la palabra, la salamería, la adulación. Entonces, por eso en Proverbios también nos dice que quien adula está tendiendo una trampa al que lo escucha. Entonces, nosotros podemos ser aduladores, nosotros reconocemos las virtudes de otros, pero no llegamos hasta el punto de la adulación, porque en la adulación hay una red y hay una trampa puesta allí por el enemigo. Entonces cuidado con esa gente que le gusta adular, que le gusta la lamería. A ver, ¿qué más encontramos por acá? Dice, me gusta esto porque dice que te hace salir fácilmente y diplomáticamente con mentiras. Entonces es aquello que evade, que se escapa de los compromisos con Dios tan educadamente, tan diplomáticamente con mentiras que queda pero súper bien. Ay, no, pastor, es que imagínese, no fui al servicio porque no, hoy me quedé ayudándole a mi mamá en los oficios, mi mamá me dijo que no podía hasta que no, entonces, y pues ¿quién le dice algo con eso? Nadie, ¿verdad? Pero allí está la astucia de Jezabel obrando para salirse diplomáticamente, o a veces sucede al contrario. Hijo, hija, ¿por qué no hiciste qué hacer en la casa? Ay, no, papá, mamá, imagínese, el pastor me llamó y me fue a ayudarle al pastor en la iglesia y por eso no hice nada en la casa. Pues uno de papá, ¿qué hace? ¿Qué dice? Nada, ¿verdad? Pero allí hay una astucia, allí hay una malicia, porque la escritura nos dice que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Yo recuerdo que esta anécdota que les estoy contando del grupo de alabanza que tuvimos, algunos lo recordarán, otros aún no habían llegado a la iglesia, pero recuerdo que nunca se levantaron abiertamente, jamás se levantaron abiertamente a decir, no, pastor, es que no me da la gana de hacerle caso, no, pastor, es que, ay, paz, no, qué pena, paz, es que no puedo llegar temprano, imagínate que me pasó la buceta y por eso no vine al discipulado. Cuando ¿saben qué sucedía? Miren, de astuta Jezabel, que cuando había servicio de oración, en aquella época lo teníamos los martes, nosotros habíamos puesto
una obligación para tocar en el grupo de alabanza, tenían que siquiera venir el martes al servicio de oración, cuidando nosotros de la santidad, de que fuera gente consagrada, de que se metiera con Dios, pasarle el escáner, todo eso, impulsarlos a buscar al Señor, todo esto, y no venían. Y cuando llamaba capítulo, ay, paz, no, es que imagínate que no pudimos, pero no, nosotros igual oramos desde la casa, nosotros, y resulta que no venían el martes al servicio de oración, y el miércoles estaban haciendo reunión de oración en su casa entre ellos, orándose entre ellos, ministrándose entre ellos, mejor dicho, entre ellos amancillándose su espíritu jezabélico que se movía entre las personas. Estaban armando iglesia a no, nosotros oramos en casa, ya nos estaban jalando algunos, para los que han sido demasiado de un oído demasiado dulce, se dejan endulzar el oído, caían en las redes a punta de chocolate, a punta de pan y queso, vengan. Y aquí recuerdo también otra anécdota de una señora que se hacía decir profeta de Dios o profetisa, pero realmente era una profetisa de Satanás. Nos endulzaba a los jóvenes de la iglesia, ella se congregaba con nosotros, pero no era sujeta, no estaba en obediencia. Y recuerdo que, ¿qué tal, Claudia? Recuerdo que esta señora decía, ay, es que yo siento una carga por los jóvenes, yo tengo una carga por los jóvenes. Y según ella ya tenía carga por los jóvenes, y invitaba a los muchachos de la iglesia a tomar onces. Cuando los muchachos, yo no sé si es que los muchachos de la iglesia, sus papás en la casa los tienen aguantando, pero es que por chocolate, pan y queso, mire, se metieron en lugares terribles, yo le digo terribles. Entonces iban a la casa de esta señora tenía 2 hijas adolescentes, se las estaba embutiendo y metiendo por los ojos a 2 de los jóvenes de nosotros, diciendo que el Señor ya le había hablado, de ese iba a ser el hombre para su muchacha, que ese ya era el muchacho, ya los estaba amancillando, tanto que en algún momento uno de los jóvenes estaba confundido y decía, yo no sé, porque es que ella no me gusta, yo no la quiero, pero me están diciendo que ella mostró que yo estoy para estar con ella y demás, y era un espíritu de manipulación tremendo. Imagínense en lo que pasaba, los invitaban a 11, les ponían el anzuelo, cuando picaban el anzuelo los ponían a ver películas de terror. Después de que veían la película de terror se ponían a orar por ellos y a ministrarlos. Imagínense qué es eso. Yo no creo que el Espíritu Santo de Dios estuviera ahí, pero los jóvenes incautos, los jóvenes ignorantes e inmaduros picaron el anzuelo más de una vez con varias de estas personas. Por eso les decía en el anterior monte que como somos un ministerio evangelístico, somos bien atacados en áreas y necesitamos resguardar, cubrir y cercar esas áreas débiles en nosotros, porque no podemos esperar darle un golpe al enemigo y que él no darnos uno de vuelta. Y si no estamos bien parados, firmes con el Señor, pues vamos a sufrir, digamos, las consecuencias, las pérdidas, los desánimos, las embarradas, metidas de pata y demás. Entonces aquí pues les dejo, digamos, con esta reflexión para que nosotros podamos cuidarnos mucho de todo este asunto que les estoy comentando. ¿Listo? Entonces vamos a ver por acá, porque se me cerró el archivito. Pero entonces es para que por favor nosotros tengamos discernimiento, no seamos incautos, no seamos ingenuos. Nosotros como pastores no podemos estar detrás de todas las personas todo el tiempo, y para eso el Señor envió al Espíritu Santo, que se nos guía a toda verdad, es el que nos dice, ojo. De hecho, hay algo que quiero de esto enseñar aquí, es que usted puede, sí, amén, eso es una historia de terror. Pero de hecho quiero aprovechar el tiempo de lo que estamos hablando, el espíritu de Jezabel, de tener discernimiento, para decirles algo. A veces vemos un hermanito en la iglesia, o aún nosotros mismos, estamos bien, estamos con el Señor, estamos orando, estamos buscando de Dios y estamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos bien,
no, esas personas se ganan la confianza de los otros. Decimos, no es el hermano que ora, el hermano que ayuna, el hermano que va a todos los servicios y que está ahí, el que evangeliza, predica, ora, abre, cierra, hace todo, barre, limpia, todo. Y se gana nuestra confianza. Pero ¿qué pasa? Que ninguno de nosotros estamos de que en determinado momento podemos bajar nuestros estándares espirituales, nuestras defensas espirituales. Bajamos esas defensas, entonces somos blanco fácil del enemigo. Mire a Pedro en la Biblia. Pedro en la Biblia tiene una revelación de Dios tremenda. Él dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién que soy? Y Pedro en un momento, en un chispazo de gloria de Dios, dice, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador del mundo. Y fue tremendo, o sea, Pedro estaba en una comunión tan tremenda con Dios que le llegó ese mensaje y él lo pudo decodificar y transmitirlo y saber, él tuvo discernimiento y dijo, Jesús, tú no eres un profeta, tú no eres Juan, tú no eres Elías, tú eres el Cristo, el Salvador. Y eso pasó con Pedro, pero vemos unas cuantas líneas o unos cuantos capítulos más adelante y vemos que Jesús dice, tengo que ir a morir en la cruz, y Pedro llama a Jesús y empieza a endulzarle el oído y decirle, Señor, no, que esto nunca te pase, tú a la cruz, tú crucificado, no, si tú eres el Hijo de Dios, eso jamás te puede pasar a ti, pobrecito tú, no, ¿cómo se te ocurre? Dios, esa no es la voluntad de Dios, Dios no quiere que tú sufras así. Y tuvo que hacer Jesús, quitarlo del camino y decirle, apártate de mí, Satanás, porque me eres ocasión de caer. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, familia? Porque en todos los procesos de prueba que hemos pasado como iglesia, a veces nos hemos sorprendido muchísimo con personas que creíamos ancianos de la iglesia, personas que creíamos los de más confianza, los más cercanos al pastor o a la pastora. Todo esto, bueno, sí, el hermanito está bien, está orando, está buscando al Señor, pero no sabemos en qué momento Satanás puede llegar y sembrar su cizaña en ese corazón, y si ese corazón no está atento, si el corazón de pronto se descuidó, si ese corazón de pronto dejó de orar, puede, el que fue un instrumento de Dios puede en determinado momento verse un instrumento del diablo. Entonces, yo por eso he sido enemiga de que ustedes inviten a la gente a su casa, de que porque uno puede ver al muchacho o a la muchacha, mejor dicho, en las nubes con los ángeles volando, mejor dicho, y al otro día está endemoniado, está blasfemando, y es un objeto de contaminación a los demás. Entonces, miren, familia, a nosotros como ministerio nos ha pasado una, nos ha pasado dos, nos ha pasado tres y nos ha pasado cualquier cantidad de veces. No podemos seguir cayendo en lo mismo. Todo el que llegue a la iglesia es bienvenido, pero eso no significa que yo tenga que darle confianza, ¿sí? Porque yo sé en qué momento esa persona puede dejar que su corazón se desvíe y se aparte de la verdad. Por eso cada uno de nosotros debemos ser prevenidos y precavidos, y por eso una de las últimas reuniones que pudimos tener, yo les dije, al que pesque pecando y que no se corrija, lo expongo delante de toda la iglesia, y nadie se puede juntar con eso, porque una manzana puede dañar a las otras. Parecen cosas drásticas, pero es que nosotros anteriormente hemos sido muy dóciles. Hemos dicho, no, es que el amor de Dios, y es que demos oportunidades, no digamos nada, y resulta que Satanás sí está usando ese fulano o esa fulana para contaminar y dañar a otros. Entonces es mejor al toro por los cuernos. Uno como pastor se da cuenta que una persona anda en malos pasos, y es mejor decirle a toda la congregación, cuidado con fulanito, cuidado con fulanita, porque anda endemoniada. Esperemos que se restaure con el Señor, ayude a levantarse, si quiere levantarse, si se deja levantar, lo ayudamos, pero no vamos a ser alcahuetas del pecado, no vamos a ser copartícipes del pecado, porque así como Dios llama cuentas a los padres cuando no le estorban el pecado de sus hijos, el Señor llama cuentas a los pastores y líderes cuando no le estorban el pecado a su
congregación. Así que yo prefiero decir, Señor, se le dijo, se le advirtió, se le recontraadvirtió, se le aconsejó, se le liberó, se le ayudó, quiso, y entonces guardar a los demás y no decir, Señor, permití, me di cuenta, fui lazo, le di largas, dañó a uno o a tres, y entonces ya el endemoniado no era uno, sino fueron 5, fueron 6, y se perdieron por causa de que yo no tuve el carácter de decirle la verdad en su cara y de advertir a los otros. ¿Ven? Entonces, familia, aunque parezca duro, tenemos que tener mucho cuidado y ojo con este espíritu Jezabel, porque es que hay otros espíritus que te muestran de primeras y uno ve la rebelión, uno ve muchas cosas, pero con el espíritu jezabélico hay que tener un cuidado y un discernimiento porque es resbaloso. Es muy resbaloso, es muy sutil, es muy precavido, hay una astucia y se mete, ¿verdad? Se va metiendo, se va ganando confianza y poco a poco ese gusanito va dañando lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, y cuando nos damos cuenta, ahí es donde están las inmoralidades, que fulano cayó con no sé quién, que bueno, un poco no de cosas así bastante tremendas. A ver, entonces estábamos hablando de Jezabel, hablando de que el guardián es el Ebeo, y hablamos de todo. Vamos a ir al siguiente monte. Uy, está tarde. Pero vamos a... Amén, amén, Claudia, así es. Si las personas no quieren cambiar y no se quieren corregir, no podemos perderlos a todos por guardar a un necio que en las mismas. Tenemos que ser sabios también en esa parte. Ustedes cuando sean pastores, cuando sean ministros, cuando sean líderes, van a entender más esta parte. Hay un monte más que conquistar para todos nosotros, y eso es para todos los ministerios, y es el monte del Espíritu Santo. Este monte es uno de los más importantes y de los más difíciles para alcanzar, ya que este monte está tomado del espíritu de religión o la reina de los cielos. Este tiene uno más, que es el espíritu de Grecia. Pero ¿qué significa este? El espíritu de Grecia es un significado que está en las escrituras, en el libro de Daniel 10, 18 al 21, que significa el amor al conocimiento. En otras palabras, este es el espíritu que se encarga de desmentir cualquier cosa sobrenatural o espiritual que provenga de los cielos. ¡Tremendo! Este monte, que es el siguiente y último monte de los cuales vamos a ver, y el más importante de todos. Este monte lo tiene que conquistar el apóstol, lo tiene que conquistar el profeta, lo tiene que conquistar el evangelista, el maestro, pastor, todos tenemos que conquistar el monte del Espíritu Santo. ¿Qué príncipe está posesionado sobre ese monte del Espíritu Santo para que nosotros no lo lancemos? Están dos. Es el espíritu de Grecia, y que es la reina de los cielos, que es el espíritu de religiosidad. Entonces miremos cómo son opuestos, cómo se opone al Espíritu Santo el espíritu de la reina de los cielos, o el principado de la reina de los cielos, que mueve la religión. Las religiones del mundo, el catolicismo, la religión cristiana, porque en el cristianismo también hay religiosidad, gente que es religiosa morir, pero no tiene la vida del espíritu. Vemos en todas las religiones del mundo este espíritu posesionado allí. Cortan el fluir del espíritu. Vemos como en religiones como los testigos de Jehová está posesionada la reina de los cielos, donde ellos no creen en el mover del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es Dios, no es una persona, es una fuerza, es una energía, y ellos no creen en el mover del Espíritu Santo, no creen en la oración, no creen en los dones, en el hablar en lenguas, en las sanidades. Tienen anulado al Espíritu Santo. Eso sucede en la iglesia católica, por eso todos parecen como robots. Entran, responden unos rezos, salen y como zombies, no se dan cuenta de nada, no piensan,
oran por sí mismos, no hay un fluir espiritual, pero si ellos se creen mejores que los demás. ¿Por qué? Porque tienen poseído ese espíritu de la reina de los cielos. El espíritu de Grecia, que es el espíritu de conocimiento de este mundo. Miren que uno de los últimos apostasías que se está levantando en estos últimos tiempos, los tiempos del fin, es el movimiento de la nueva era. Y la nueva era viene con una oleada de humanismo. Allí está el espíritu de Grecia, el humanismo, donde todo es amor y paz, donde todo es Dios, donde todos somos Dios, de todo, y todo lo presentan tan bonito que muchos caen incautos de este espíritu y están haciendo a un lado al Espíritu Santo de Dios. El espíritu de Grecia, bueno, ya les dije, está en Daniel 10 del 18 al 21, significa el amor al conocimiento. Entonces miren que eso es lo que se ha metido en las iglesias. De hecho, aquí entre nos, pero no le cuenten a nadie, yo veré, nosotros salimos hace no mucho de un ministerio y por esta causa, porque tenían entronado el espíritu de Grecia y el espíritu de religiosidad. No había lugar para el Espíritu Santo de Dios. Entonces el fluir del Espíritu Santo estaba completamente anulado, pero el conocimiento de lo humano estaba entronizado. Entonces en un comienzo pues dijimos chévere aprender, pues aprendamos cosas aquí, pero cuando vimos que era solo conocimiento y mataban el fluir del Espíritu Santo, donde Jezabel también estaba ahí entronada, donde había sucedido cosas, dijimos no podemos, porque nos vale primero obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres, y si algún mandato de está contra la voluntad de Dios, pues preferimos como los discípulos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces miren que tenemos que tener cuidado porque el humanismo se ve tan bonito, entonces dictan conferencias y dictan charlas, seminarios, maestrías, ¿cómo es que se llaman esos cursos cortos de abril? Los maestrías, diplomado, y entonces diplomado no sé qué, y diplomado y sé más, y uno dice, uy, tan chévere, voy a aprender. Pero resulta que ahí está entronado el espíritu de Grecia, que es un amor por el conocimiento. Entonces desechamos la revelación, hacemos a un lado al Espíritu Santo y decimos, no, yo puedo aprender, yo puedo hacer, yo puedo estudiar, y eso está hasta en la teología, yo puedo estudiar la teología, yo puedo estudiar todas las ciencias, homilética y ¿cómo se llama el de hablar en público? Y entonces yo aprendo oratoria y entonces yo me vuelvo un conferencista internacional. Sí, podemos ser conferencistas internacionales, pero no es el llamado de Dios, porque Dios no nos quiere conferencistas, Dios nos quiere ministros, y eso es muy diferente. Dios quiere que nosotros seamos embajadores del reino aquí en la tierra. Dios no nos quiere simplemente oradores. Ay, qué charla tan bonita. ¿Y quién cambia? Nadie. Y mira, con el humanismo y todo el espíritu de Grecia y todo esto, entonces ahí no está el espíritu de Dios. Lo van a un lado. Y eso lo vemos en iglesias tanto grandes como pequeñas, donde las predicciones no salen de un tiempo de comunión con Dios, con el Espíritu Santo, de preguntarle, Señor, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué tú quieres enseñarnos? Háblanos, Señor. No hay una dependencia, sino que las predicaciones o las enseñanzas salen desde un escritorio y salen del intelecto. No, pues mayo, prediquemos de las madres o de la familia. No, pues es diciembre, pues prediquemos sobre la venida de Cristo. No, pues si me hago entender. Entonces miren que tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque este monte, si nosotros lo conquistamos, tenemos todos los demás. Si nosotros conquistamos el monte del Espíritu Santo, ya tenemos todo ganado en cuanto al ministerio, los dones, todo.
De hecho, hasta la salvación. Miren que es tan delicado que la gente puede perder la salvación. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo viene como sello o como garantía de nuestra salvación. Dice que es las arras, o sea, las primicias de nuestra salvación. Y si no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿será que somos salvos? Si ese es el sello, que cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia, cuando Él venga a llamar a sus hijos, Él no dice, ay, mire, la monita esa de pelo, venga, usted está salva. El negrito de allí, mire, el flaquito ese altico, venga, usted lo salvo. No, eso no es así. Él mira quién el sello, quién tiene las arras, es el Espíritu Santo. Si no lo tiene, no es de Él. Aunque haya hecho milagros, sanidades y porque los demonios también pueden hacer eso. Entonces miren que tenemos que ser súper cuidadosos porque está bien aprender. Miren que es una línea delgaditica, podemos llegar a cruzar. Está bien aprender, está bien recibir enseñanzas, necesitamos instruirnos. Por lo menos les cuento algo, mi esposo y yo, desde que conocimos al pastor Gonzalo y el Señor lo puso en nuestras vidas, hemos estado entrenándonos con él. Hemos estado aprendiendo, Él nos está dando clases. Entonces dijéramos, no, pues eso es del demonio. Pues no. Miren que hay una línea muy delgada en cuando tú te estás entrenando y el Señor te está entregando ciertas cosas, te está dando a conocer ciertas cosas para que tú puedas ejercer el llamado en tu vida. Hay una línea muy delgadita cuando endiosamos el conocimiento. Y quiero saber, y quiero estudiar otra carrera, y quiero ir a la teología de allí, y quiero ir a la universidad de allí, y hacer este diplomado. Nunca hacen nada, nunca dan fruto, o sea, se preparan para prepararse. Y yo creo que cuando uno se prepara para algo, es para ejercer algo. Yo no voy a la universidad a estudiar medicina y al final salgo, tengo un supermercado. ¿Verdad? Porque no, es que yo quería aprender, yo quería saber medicina, y uno, bueno, pues por allí puede venir el espíritu de Grecia, esa gente que se hace de seminario en seminario, de iglesia en iglesia, de taller, de curso en curso, de diplomado en diplomado, nunca ejercen, nunca ponen en práctica esas enseñanzas, pero tienen hambre de conocimiento. Y cuidadito que tú les digas al que son los primeros que le dicen a uno, yo ya sé. Ah, sí, yo ya sé. No, yo ya sé, yo tengo tal curso, yo tengo tal título, pero no son del reino. Muy bien, Claudia dice, los demonios se sujetan, pero no tiemblan. No, ellos sí tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Y entonces miren que tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. En ese monte dice que se encarga de desmentir cualquier cosa sobrenatural o espiritual que venga de los cielos. Como ellos tienen conocimiento, pero ese conocimiento está muerto, entonces ellos el mover del Espíritu Santo lo desvirtúan y quieren ridiculizarlo. Entonces dicen, no, eso no es así, o las lenguas ya no, o eso era solamente para los apóstoles, para la iglesia primitiva, ya no hay sueños, ya no hay revelaciones, eso ya no, solamente las sanidades estaban para la época de Jesucristo. Y conocimiento, letra muerta, pero vida en ellos. Entonces miren, ahí está trabajando el Espíritu de Grecia, tomado de la mano de la reina de los cielos, metiendo religiosidad, y el Espíritu de Grecia también se mueven los ateos. Entonces recordemos evangelismos donde hemos ido, por ejemplo, el día que fuimos a la 85, allí está el Espíritu de Grecia, gente que se mueve en la sabiduría terrenal, mundana, diabólica, pero no en la sabiduría de Dios. Creen saber mucho, conocer mucho, se jactan de su riqueza, se jactan de su conocimiento, pero es conocimiento mundano, es un conocimiento atado a lo terrenal y no es para ellos lo sobrenatural, lo que no puedan ellos entender, estudiar, ver o palpar, para ellos eso no existe. Entonces allí está, este espíritu es derrotado al cambiar nuestra mente, llenarnos de la presencia del Señor por medio
la oración y la adoración, por la fe en todo lo sobrenatural, y siempre va a haber algo más allá de lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales. El guardián es el fereceo, significa espíritu de indecisión o duda. Josué 24:15 dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Miren qué tremendo. Este guardián del monte del Espíritu Santo es fereceo, que significa indecisión o duda. Esas personas que tienen el espíritu de la reina del cielo, que es espíritu de religiosidad, por lo general todos son indecisos y todos lo ponen en duda. Esas personas que uno les dice: recuerdo, recién comenzamos el ministerio con mi esposo. La cosa, resumiendo así, porque ya vamos a acabar, pero para hacerles el cuento largo, nosotros resultamos siendo pastores por culpa de los religiosos. La verdad. Claro, el Señor nos llamó, después del tiempo lo entendimos, que el Señor nos llamó, que Él tenía un propósito con nuestras vidas y todo eso. Pero viéndolo un poco desde otro punto de vista, nosotros resultamos siendo pastores por culpa de los religiosos, de la reina del cielo. ¿Por qué razón? El Señor nos llamó a evangelizar y sentíamos fuego metido en nuestros huesos, como el profeta Jeremías, que no podíamos callar lo que el Señor quería hacer en ese tiempo de días. Ustedes ya más o menos conocen la historia. Pero ¿cuál fue el paso que nosotros dimos? El Señor nos llamó a evangelizar, no a hacer iglesia. Entonces, ¿por qué resultamos siendo iglesia y no seguimos bien como un movimiento evangelístico? Porque resulta que las personas que estaban con nosotros, con el mismo llamado a evangelizar, pues tenían pastores, y empezó a surgir porque necesitábamos estar bajo autoridad, lo cual es un principio y es cierto, y que esto y que aquello. Entonces nos decidimos junto con mi esposo y fuimos a hablar con las cabezas de una iglesia, específicamente con la pastora de este lugar, que fue la que, después de muchas citas y muchos protocolos y mucha cantidad de cosas, por fin nos concedió espacio en su agenda, y nosotros súper emocionados le presentamos el plan del evangelismo, que en aquella época era el Evangelio Cambia. Le mostramos videos, le mostramos una cosa y le mostramos otra, creyendo ingenuamente que se iban a impactar igual como nosotros estábamos, iban a decir: listo, hagámoslo. Y si hubiese sucedido, pues tal vez en este momento mi esposo y yo no seríamos pastores, seríamos miembros más de una iglesia, pero habría un movimiento evangelístico de pronto en ese lugar. Bueno, qué sé yo, no sabemos, todo esto es especulación. Pero ¿qué pasó? Que allí salió la reina del cielo, espíritu de religión, donde dijo: no, eso no es de Dios. La visión de aquí es el conocimiento. Aquí tenemos escuelas, aquí tenemos discipulados, aquí esto, y en este lugar no hay espacio para dos visiones. Fue básicamente la respuesta que recibimos en aquel entonces. Entonces, pues un día yo estoy de acuerdo con esa persona y digo: de verdad, en un mismo lugar no pueden haber dos visiones, porque eso es divino. Y nuestra visión era del Espíritu Santo, y la visión de ellos es un poco de Grecia y un poco reina del cielo, donde ellos desvirtúan lo espiritual, pero también todo lo ponen en duda y todo hay una decisión. Entonces ellos pusieron. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas son influenciadas por estos espíritus, lo ponen en duda. Pero ¿será que eso sí es de Dios? Pero ¿será que Dios está hablando de eso? ¿Y dónde está eso en la palabra? A mí, cuando me dicen: ¿y eso dónde está en la Biblia?, yo ya empiezo a detectar el espíritu de religiosidad. No que esté mal, de hecho está bien que de pronto nosotros pues tratemos de que no nos vayan a enseñar cosas que contradigan lo que está escrito. El problema es la palabra se sigue hablando, el Señor sigue hablándole a sus hijos, revelando, sigue dando direccionamientos, jamás contradecirá lo que ya está escrito, y por eso está escrito nos da un cimiento para no ir a caer en cosas incorrectas o que no son. Pero quiero decir que este espíritu de religión todo lo pone en tela de juicio. Entonces viene un pastor medio chifloreto
y nos dice que él no duerme casi en las noches porque ora hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana y se levanta a las 5 o 6 y así todos los días. Entonces viene este espíritu de reina del cielo y viene el guardián allí y todo lo pone en duda. Ay, eso es imposible, eso no se puede. Y yo creo que en alguna medida esto nos toca. El problema es cuando esto es un factor común. Que bueno, cuando vienen cosas nuevas a nuestra vida es normal que de cierta manera, y de hecho el Señor, bueno, examínenlo todo y retengan lo bueno, no dejen engañar. Pero lo que sí quiero decir es que aunque es normal que todos de cierta manera en algún momento nos dé ese tipo de inquietud y ese cuidado que debemos tener de no dejarnos engañar por doctrinas de error, y las personas influenciadas por espíritu de religiosidad, los religiosos, esto es un factor común en ellos. Todo lo ponen en duda. Alguien viene una palabra profética, ¿esto sí será Dios? Y lo dudan. Viene un direccionamiento de parte, ¿será que sí? Y son los que ponen el yon, entonces la prueba detrás de la prueba detrás de la prueba, y entonces se vuelve en una rebeldía contra Dios. Entonces mire que nosotros tenemos que cuidarnos de esto porque estamos poniéndole, mejor dicho, estamos actuando del equipo del enemigo y no del Espíritu Santo. Necesitamos ejercitarnos fe en creer de que Dios todavía habla. Debemos dejar la indecisión. Dios nos haga esto y será que sí, será que no, y obedezco 8 días después, 15 días después. Recuerdo cuando hablamos de los altares, muchos empezaron 10 meses después, o empezaron ahorita con el chikungunya, ahora sí están Dios cosas, y entonces es una indecisión tan tremenda y es una duda tan tremenda que obedecemos con efecto retardado, y recordemos que la obediencia tardía es desobediencia. Si tú vives en comunión con Dios, porque tampoco te estoy diciendo que es que tú tengas que obedecer a hombres ojos cerrados, sin pensar, sin razonar, sin cuestionar, mejor dicho, que no pienses y que te vuelvas un ¿cómo se llama mejor? Un autómata. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que obedezcas fielmente y ciegamente al Espíritu Santo. Si tú oras, créele. Es impresionante, hay gente que ora, que el Espíritu Santo le habla y aún dice, ¿será que sí? ¿Esto sí será de Dios? Señor, será. Entonces miren que yo no estoy diciendo que es con hombres solamente. Claro, Dios usa hombres y pues nosotros discernimos la voz del Espíritu a través de ese y obedecemos y caminamos hacia ese horizonte que Dios nos está dando a través de ese instrumento humano. Pero también te quiero decir que este espíritu va más allá y que la gente, el Espíritu Santo le habla en sueños, le habla en visiones. El Espíritu Santo está allí redarguyendo, le da un sentir, le habla oído, le pone una palabra en su corazón y aún la pone en duda, aún la cuestiona y aún le da indecisión. El Espíritu Santo a algunos les ha dicho en este tiempo, háblale a ese familiar. Y tal vez ya han pasado 8 días, 10 días, 15 días, un mes y no se ha hecho. Está siendo influenciado por la reina del cielo, que es la que comanda el espíritu de religiosidad y pone en duda y todo lo cuestiona y lo hace indeciso. Hay que renunciar al espíritu de religión. El espiritual es rápido en obedecer. El espiritual anda con los sentidos espirituales abiertos. El religioso es adormilado y todo lo camufla bajo esa apariencia de piedad. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con esto. A ver, de la mentalidad. Miren lo que dice aquí, muy bonito. Dice, la mentalidad de conquistador es aquella que es firme y es decidida, que no se conforma con menos que triunfar para la gloria de Cristo. Esto implica la firme decisión de pagar el precio de pagar el precio que sea, con tal de ser considerado un conquistador y glorificar el nombre de Dios.
Implica también el decidir caminar con fe, viendo lo invisible, cuando naturalmente nada positivo se ve. Quiero volver a leerlo porque con esta frase vamos a cerrar esta lección de hoy y quedamos desde lo de diezmos y ofrendas, que hace parte de esta misma lección. Dice: la mentalidad de conquistador es aquella que es firme y es decidida, que no se conforma con menos que triunfar para la gloria de Cristo. Esto implica la firme decisión de pagar el precio que sea, con tal de ser considerado un conquistador y glorificar el nombre de Dios. Implica también el decidir caminar con fe, viendo lo invisible cuando naturalmente nada positivo se puede ver. Entonces ahí les dejo con esta hermosa frase. Vamos a conquistar el monte del Espíritu Santo, vamos a desechar de nuestro corazón espíritu de Grecia, que es un espíritu mundano. Sí, yo lo llamaría así, lo diría así. El espíritu de Grecia es un espíritu mundano que trabaja con lo almático, trabaja con la mente, con el intelecto, con el conocer más, con la sabiduría terrenal y mundana, y el espíritu, y entonces el que no es así, mundano, y el conocimiento de la nueva era, y el conocimiento entonces del humanismo, y todo lo quiero ver, todo lo quiero tocar, si no veo no existe, si no lo toco no existe. Entonces se va al otro extremo, que no es el humanismo, que no se remonta a lo físico o a lo científico, sino se remonta a la religiosidad, que ahí en las dos está el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a tener cuidado con eso, familias, que esta lección les haya gustado, que hayamos aprendido entre todos, poquitas conexiones, los demás de pronto se dejaron ganar por el espíritu de Grecia, o por la reina del cielo, o por Jezabel. Espero que no, ninguna de las anteriores. Bueno, pues estas clases se tienden a dar un poquito pesadas y complicadas, que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando uno desnuda al enemigo y lo deja a carta cubierta, entonces muchos se quedan en el camino, que tienen guardado allí en el corazón ciertas cosillas que de pronto no han querido abandonar, pero los que estamos y vencimos y recibimos esta lección y recibimos esta revelación de parte de Dios para guardarnos y protegernos. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu monte a conquistar? El del pastor, el maestro, el del evangelista, el beta, el del apóstol, a todos, el del Espíritu Santo. Necesitamos llegar a la cumbre, necesitamos ese Everest, vencer los obstáculos y mantener bajo sujeción todas esas cosas que han querido robarnos la autoridad que tenemos en Cristo. Si eran los ministerios en Dios, tienen una autoridad tremenda, o sea, en el reino. No les estoy hablando, o todo el tiempo les he estado hablando, pero les estoy hablando de cosas espirituales, visual, en el reino de Dios, en el reino espiritual, donde hay ángeles y demonios, y manos en el mundo de Narnia. Para los que se han visto Narnia y para los que no, esta es una época muy buena para vernos las películas de Narnia, pero es ingresar a ese reino, y es como si nosotros fuéramos esos niños. ¿Cómo es que se llama? El príncipe Caspian, no, Peter, Susan, Lucy y Edmund. Peter, Lucy, Susan y Edmund. ¿Y cómo son tratados allí en la tierra de Narnia? Como reyes, y los obedecen. Ellos tienen temor y demás. Entonces imaginémonos cada uno de nosotros que tenemos ministerio, somos con gran autoridad en el reino. Nosotros no conquistamos montes, somos como reyes sin corona. Entonces tenemos llamado, sí, pero andamos perdidos, digamos, de alguna manera. Entonces necesitamos conquistar. Ashland, sí, Ashland es el león hermoso. Entonces yo creo que aquí vamos a salir con ganas
de ver y entender muchas cosas, porque de verdad este libro, las crónicas de Narnia, nos ayudan a vivir más el reino lleno de maravillosas y magníficas, y Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes de espiritual, de ese espiritual lleno de criaturas, y nos ha dado privilegio y nos ha dado montes, pero algunos tal vez no hemos conquistado, algunos todavía tenemos a esos guardianes de pronto que nos tienen azotados, a esos principados en el monte que nos corresponde a ti y a mí y a nosotros los hijos de Dios. Créanme que nosotros los que tenemos un ministerio somos vistos con gran respeto en el reino de Dios cuando conquistamos ese monte. Necesitamos conquistar ese monte y resguardarlo para que el enemigo no pueda poner sus garras en él, y así nosotros tengamos autoridad para echar fuera demonios, autoridad en las tinieblas, autoridad delante de seres invisibles, aún delante de ángeles, seamos respetados. Eso es lo que nosotros necesitamos, una persona que guarda la santidad, que guarda la palabra de Dios, que camina en justicia, que camina en las leyes. Es una persona respetada tanto en el cielo como en el infierno. Entonces ahí les beso, que el Señor les bendiga grandemente. Dios te bendiga, David. Dios te bendiga, Sonia. Bueno, a ver las crónicas de Narnia, unas películas espectaculares. Te bendiga, Jonathan, Claudia. El Señor les bendiga grandemente. Hemos sido edificados a través de la palabra de Dios. Que el Señor sea hablando a nuestros corazones, motivándonos para derrotar a todos esos enemigos, poder conquistar y recibir esa corona preciosa de autoridad ante de Dios. Amén. Vamos a orar. Amada Madre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa, Señor. Gracias porque nos has hablado de esos lugares altos, de esos montes que tenemos que estar, Señor, en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que seas tú confirmando en el corazón de cada uno de nosotros es palabra, y que cada quien, Señor, lo debe derribar en su vida, Señor, que debemos conquistar la santidad, que debemos conquistar la fe, que debemos conquistar la humildad, que debemos conquistar la paciencia, que debemos conquistar el amor, Señor, que debemos conquistar, Dios Todopoderoso, la sujeción a tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos más de tu presencia, ayúdanos a subir, a conquistar esos lugares de autoridad que tú nos has dado, Señor, que ya no sean poseídos por el enemigo, sino poseídos por tus hijos, nosotros, que podamos, Señor, conquistar, Señor, y ganarnos ese respeto de los seres, Señor, tanto naturales, los sobrenaturales, los invisibles, Señor, que hoy, Señor, nuestra palabra, Señor, tenga peso en el reino de los Señor. Te pedimos, amado Dios, Padre Celestial, que podamos conquistar cada de nuestras vidas, la pureza, la santidad, Señor, delante de nosotros, y que podamos conquistar el monte del Espíritu Santo de nuestras vidas, la religiosidad, Señor, y la mundanalidad. Te lo rogamos, Padre, y yo bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, el hogar de Sonia, la familia de Jonathan, Señor, la familia de Claudia, Señor, la familia de David, Señor, cada uno, Señor, necesita conquistar algo, Señor, en este tiempo. Danos, Señor, la victoria en esas áreas que estamos, Señor. Te pedimos, Señor, es esa llave de conquista, Señor. Tú hoy nos has hablado, Señor, de cómo podemos conquistar muchas de estas cosas, Señor. Ayúdanos, danos revelación, danos decisión y determinación, Señor. Dejar la duda, la indecisión, Señor, la obediencia tardía, Señor, eso, Señor, y decidirnos caminar y avanzar hacia la meta que tú nos has propuesto, Señor, delante de nosotros. Muchas gracias, amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga grandemente, familia. Me alegra saber de ustedes, así sea por este medio. Les bendigo grandemente. Vamos a vernos esas crónicas de Narnia, que son unas películas
espectaculares y vamos a entender muchas cosas. Si hay preguntas, si hay dudas, pues háganoslas llegar por interno y en la medida que podamos estaremos viendo esas dudas, esas inquietudes. Dios les guarde a todos infinitamente, que puedan descansar esta noche y que tengan oraciones, que tengan sueños, que tengan visiones, que oigan la voz del Espíritu Santo, porque Él siempre está hablando. El problema es que nosotros no siempre estamos escuchando. Dios les bendiga y hasta la